Hola con todos, en este nuevo video les voy a narrar el resumen de la obra Las uvas de la ira del escritor estadounidense John Steinbeck, el cual publicó por primera vez esta obra en el año 1939, un 14 de abril. Esta obra está estructurada por 30 capítulos que en esta obra también se presenta la problemática que pasaba en aquel lugar y así donde que el escritor lo quiso narrar. Y ya, empezaremos por el capítulo número 1. Dice que el capítulo número 1, la novela comienza con una pequeña descripción sobre el clima el clima de Oklahoma, que era un lugar donde vivían los personajes de esta obra. Dice que su polvo se había vuelto tan espeso que la gente ya no salía de su casa, paraba encerrada. Y también dice que si se veían obligados a salir, ellos tendrían que cubrirse la cara con un pañuelo, usar lentes para protegerse los ojos. Y ya, pues luego dice que después de haber cesado aquel clima, aquel polvo, todo eso, ya dice que se dieron cuenta que la cosecha de maíz había sido arruinada y la situación era muy dramática, y aunque las mujeres y los niños confiaban en los hombres, ¿no? Que ellos pues sabrían qué podrían hacer ante aquella situación. Y el problema era que los hombres, que también estaban desorientados, tal cual como estaban las esposas y los hijos. Así nos termina el primer capítulo. Ya. Continuando, en el capítulo número 2, describe que había un hombre joven de aproximadamente 30 años que estaba vestido con una ropa nueva, pero que no le quedaba muy bien, y que aquel se encontraba cerca de un restaurante, ¿no? Y dentro de eso, cerca de ese restaurante estaba un camionero. Entonces el camionero sale y se encuentra con ese hombre, y el hombre le dice que lo dé un aventón o que lo lleve en su camión. A lo que el hombre responde que no, porque él no llevaba pasajeros, y también se reflejaba en su calcomanía o una imagen que tenía en el camión, que él no podía llevar pasajeros o personas que encontraban por la ruta, él no podía llevar. Pero aquel hombre era insistente, tanto así que logró convencer al camionero y lo llevó. Y dice que durante ese trayecto del viaje, el hombre ya reveló su nombre, y el nombre era de aquel hombre era Tom Haut, un personaje de la obra, ¿no? Y ellos comienzan a platicar, así, conversar, a platicar, y él le comenta que él había salido de la cárcel, ¿no? Que había cometido un homicidio, por lo cual fue detenido y le habían dado sentenciado a 7 años de cárcel, pero por buena conducta le reducieron a 4 y le dieron libertad condicional. Y también ellos hablaban de cosas así, de camioneros y cosas que ellos compartían, también experiencias que, como digo, que pasan los camioneros, ¿no? Y también sobre la soledad y cosas así. Así concluye el segundo capítulo. En el capítulo 3, nos narra sobre que dice que al costado del camino había una pequeña tortuguita. La tortuga se arrastraba y quería cruzar la pista, pero no le permitía llegar, ¿no? Y dice que con gran esfuerzo la tortuguita ya logra cruzar y sube al asfalto. Y luego de esto, la tortuguita casi es atropellada. Y dice que también casi atropellada, ¿no? Y que dice que también un camión, para no golpearla, se desvía. Pero igual su rueda de aquel camión impacta sobre el borde del caparazón de la tortuga y hace que el animal salga de la carretera, donde que la tortuga acaba dando vueltas sobre su propio caparazón, pero finalmente se endereza, y así concluye el capítulo 3. En el 4 dice que acá Tom, después de bajar el camión, camina hacia su casa, ¿no? Y dice que la encuentra la tortuga, la recogen para dar a su hermano pequeño que tenía en casa.
Y mientras que él estaba descansando bajo un árbol, se encuentra con Jim Casey, un ex predicador. Y dice que él lo reconoce de inmediato y dice que él ha dejado de predicar porque dice que había muchas cosas que él predicaba que eran pecaminosas, para él le parecían que eran sensatas y así, y va reflexionando que el pecado no existe, que entonces que el pecado era ni la virtud. Entonces que así van conversando un rato, ¿no? Y también le cuenta Tom, le cuenta a Jim su estadía en la cárcel, que por que él mató a aquel hombre por defensa, ¿no? Por defensa propia. Dice que durante una pelea. Y así también le cuenta que algunos presos regresaban que a la cárcel voluntariamente, seguramente, porque dice que él no lo pasó mal, ¿no? Que en la prisión tuvo todo, sus comida, se podía asear y cosas así. Estuvo bien su estadía en la cárcel, a lo que él relata, ¿no? Y dice que también habla sobre cómo su padre robó la casa familiar de padre de Tom, ¿no? Y la dividió en dos. Y también habla que al llegar a la casa de los Joat, también después de conversar con Jim, ellos llegan a la casa de los Joat, ¿no? Y acá dice que descubren que su casa estaba vacía, no había nada, y que les parecía algo extraño porque el gato estaba ahí, no se había ido a otro lado y así concluye este capítulo. Entonces en el capítulo 5 acá dice que el escritor describe que las personas eran desalojadas de su casa por parte de los representantes del banco, que algunos de ellos eran amables, otros eran personas frías, enojadas y cosas así, pero tal cual eran trabajadores y ellos tenían que seguir un sistema del sistema bancario, ¿no? Y tenían que obedecer lo que les mandaban, ¿no? Y dice que también que el sistema de arrendatarios se había vuelto insostenible para los bancos y que el trabajo que existía solamente era para los tractores y por el tractor solamente los manejaba una persona y eso impedía que ya no contrataran mano de obra de las personas y ahí iba destruyendo a las personas no las dejaban sin trabajo. Y así, y dice que también, como digo, los autores simbolizaban la deshumanización, porque ya ellos se encargaban de trabajar en la agricultura y solamente a los conductores les daban trabajo. Y también aquí también dice que si el trabajador a veces peleaba con los campesinos, así eran sustituidos y así también concluye el capítulo número 5. Ahora continuamos con el capítulo número 6. Aquí nos volvemos con Tom Hoat y Jim Casey, ¿no? El ex predicador, que ellos se encuentran en la casa de la familia Joat, desierta y con un solo gato como residente. Y dice, ellos extrañados por aquella situación, se les aparece Muley Graves, que les informa que la familia de Tom había sido desalojada y se habían mudado con el tío John y que ellos estaban trabajando para reunir dinero e ir al oeste en busca de nuevas oportunidades, ¿no? Ya que en aquel lugar no había. Acá también Muley les cuenta cómo también él perdió sus tierras, a su familia, porque ellos fueron a California en busca de un nuevo futuro. Y él solamente había decidido quedarse y estaba viviendo prácticamente como un vagabundo y hacía cosas como comer animales salvajes y cosas así. Ya se estaba como alocando, ¿no? Y también Tom explica que no puede irse a California por lo que él tenía libertad condicional, como lo expliqué en el capítulo anterior. Él había cumplido 4 años de condena, pero le habían dado libertad condicional, ya que su condena
que le dieron por primera era de 7 años, y ya por lo que no podía viajar. Y también él se va a comparte, luego de que dice que tenía libertad condicional, comparte algunas experiencias que tuvo en prisión, ¿no? Con ellos dos. Dice que al final Muley los guía hacia una cueva para que puedan esconderse y de los vigilantes y puedan pasar ahí la noche, ¿no? Así concluye el capítulo número 6. En el 7 nos menciona el escritor sobre los dueños de los concesionarios de automóviles que miraban a sus clientes y los veían como personas débiles y fáciles de manipular, ya que dice que las personas iban por un auto para poder viajar, poder emigrar a California, ¿no? Y dice que ellos vendían autos usados y no tenían garantías, pero como digo, la gente por la desesperación compraban, ¿no? Y ellos sacaban buen dinero con la necesidad de aquellas personas, a pesar que aquellos autos tenían fallas que eran obvias, pero ellos por tal momento, tal necesidad, no lo lograban ver y ellos se aprovechaban de aquellas personas. Así concluye el número 7. Ahora iremos al 8. En el 8 dice que aquí Tom y Cassie llegan a la granja del tío John. Y acá, quien, como Murray dijo, el tío John parecía afectado por su soledad y sus tragedias que había vivido anteriormente en su vida. Y que a pesar de su edad, el hombre era una persona dura, ¿no? El tío John. Y también estaba muy marcado por la pérdida de su esposa joven, ¿no? Que al llegar encuentra a la madre de Tom, dice que estaba, al padre de Tom, estaba reparando el camión familiar en el que iban a viajar hacia California. Pero el padre de Tom, al ver a Tom, pensaba que Tom había escapado de prisión, que había huido, ¿no? Porque, como dije, su condena era de 7 años, pero había cumplido solamente 4. Pero a Tom le dice que no, que le explica lo que había pasado, ¿no? Que le habían dado 4 años de prisión por buena conducta, había salido con libertad condicional. Y dentro de la casa se encontraba la madre, una mujer se le veía fuerte y con mucho amor maternal. Y también a los otros miembros de la familia, como el abuelo, la abuela, que ambos eran de carácter fuerte. Y también estaba Noah, el hermano mayor de Tom, quien era un poco retraído y lento. Y Al, un joven despreocupado y que solamente le importaban las chicas y los autos. Y también mencionan a Rosa Sharan, quien está embarazada y casada con Connie Rivers. Dice que durante la cena casi reflexiona sobre la santidad de la humanidad y inspirándose en su tiempo de soledad y cosas así. Y después dice que también la familia Joat disponía de $200 solamente para poder emprender su viaje hacia el oeste en busca de un futuro mejor. En el capítulo número 9, acá nos describe el proceso de venta de pertenencias. Acá también se explica que los artículos que que estaban amontonados en los patios y que se vendían a precios muy bajos, ¿no? Ya, y decía que también eran a precios muy bajos, ¿no? Y también decía que todo lo que no era vendido eran quemados. Incluso los artículos de valor que tenían alto valor sentimental. Que las personas no la podían llevar porque por falta de espacio no pueden llevar en el viaje sus cosas a lo que ellos la quemaban, ¿no? Así nos concluye el capítulo número 9. En el 10 acá dice que madre Yuat estaba preocupada por su viaje a California. Dice que ya que su información que ellos tenían solamente eran de volantes, de avisos, no era 100% seguro. Pero la familia sigue con los planes y así, y acá el predicador casi les pide acompañarlos y deseando trabajar en los campos y conectarse con la gente en aquel lugar y predicar. Dice que durante una reunión familiar deciden aceptar a Cassie y continúan con los
preparativos, ¿no? Y comienzan a sacrificar cerdos para llevar como comida para el camino. Acá dice que madre Joab también estaba cansada y creo que estaba enferma, ¿no? Y ella estaba como quemando sus recuerdos antes de partir, todos los recuerdos personales que ella tenía, los quemaban. Acá se despiden de Muley Gravet, aquel viejito que apareció antes en los capítulos anteriores. Acá Noah, el hijo mayor, les dice que debería irse con ellos, sino que se va a morir al quedarse y así. Pero aquella persona ya se había aceptado su realidad y decide quedarse, pese a los riesgos que tomaba aquella decisión. Acá dice que el abuelo estaba pegado a la tierra y no quería irse, para lo que la familia lo ceda y dormido se lo llevan, ¿no? Así termina el número 10. Ahora tenemos el capítulo número 11. Acá dice que las casas habían quedado vacías y solo estaban vivos los convertizos para los tractores, solamente para ellos, ¿no? Que estaban hechos de hierro y de plata. Y también dice que, sin embargo, cuando los tractores estaban parados, se acababa la vida en aquel lugar. Dice que a un hombre también le crece un espíritu de desprecio, ya que es un extraño, un forastero que tenía poca comprensión del milagro de la agricultura y ninguna relación con la tierra. Y las casas iban siendo desmoronadas lentamente. Acá también nos explica que también las máquinas su trabajo era más fácil y eficiente, pero igual, como digo, no era lo mismo que trabajaran las personas, ya que, como dicen, el tractor solamente era una máquina que cuando se apagaba, se acababa todo el movimiento y así, como si no hubiera vida. Y así termina el capítulo número 11. Ahora iremos al capítulo número 12. Acá nos explica sobre la ruta número 66, la ruta principal de los emigrantes, que ellos estaban viajando, ¿no? Que el cual era desde el río Mississippi hasta Bakersfield, California. Esa era su ruta. En ese camino dice que la gente buscaba refugiarse del polvo y escapar de la pobreza que tenían, ¿no? Y acá dice que también la gente salía todos hacia la ruta 66. Y dice que arriesgándose a su vida con los autos en mal estado y lo que se podían descomponer en el camino y así. También dice que los viajeros se enfrentaban a otros obstáculos como el calor, la falta de agua y las enfermedades que eran causadas por las pésimas condiciones en las que viajaban, ¿no? Ya dice que California era un estado muy grande, pero no lo suficientemente grande como para soportar a todos los trabajadores que estaban en aquel lugar. Incluso se rumoreaba que los policías se encontraban en la frontera y estaban pensando en no dejar entrar a todos los inmigrantes que buscaban ingresar a California. Y también que dice, por otro lado, comienzan a instalarse la sospecha de que esos salarios altos que prometían aquellos volantes eran mentiras, que no existían. Así y concluye el capítulo número 12. En el 3 dice que en su travesía hacia California, la familia Joab o los Joab enfrentan obstáculos tanto emocionales como prácticos durante el viaje. Dice que durante una parada en una gasolinería, el dueño asume que estaba en la ruina, reflejando el prejuicio hacia los migrantes. Ese encuentro, junto con la historia de una familia que cambió la muñeca de su hija por gasolina. También dice que también resalta la desesperación de quienes viajaban al oeste en busca de una vida mejor. Mientras el auto de los Watt apenas soportaba el peso de la familia y sus pertenencias, causándose preocupación, dice, por su capacidad para lograr cruzar las montañas. En el camino, el abuelo, quien se había resistido inicialmente a viajar, ¿no? Comenzó a sentirse mal, aunque parece que estaba sufriendo de un derrame cerebral. La familia no puede buscar atención médica porque estaban en una carretera, no era obvio que no iba a haber atención médica, y aparte que eran inmigrantes. Entonces el abuelo muere repentinamente
lo que le obliga a la familia Joad a tomar una decisión difícil y enterrarlos ellos mismos en un lugar o pagar para que entierren, para pagar para un entierro, pero que ellos no podían costear, o sea, no sabían qué hacer. Entonces optan por enterrarlo de una manera sencilla, dejando una nota para evitar malos entendidos y acompañada con un breve discurso de Cassidy, quien reflexiona sobre el impacto de la enfermedad del abuelo, ¿no? Y dice que durante este episodio también los Joad se encuentran con los Wilson, una familia que también estaba emigrando a California, y la solidaridad entre ambos grupos se manifestó cuando los Wilson ayudan a enterrar al abuelo y luego se acuerdan unirse nuevamente para apoyarse en el viaje. Distribuyen el peso de los pertenencias que tenían entre sus dos vehículos para así poder aliviar la carga y aumentar las posibilidades de llegar a su destino que ellos querían. Así concluye el capítulo número 13. En el 14 tenemos que los estados del oeste en Estados Unidos estaban nerviosos por varios factores nuevos que incluían el aumento de la influencia en el gobierno, la creciente unidad laboral y las huelgas. Sin embargo, esos estados no se daban cuenta de que esos factores son los resultados del cambio que existía, ¿no? Y no de las causas del mismo. También la verdadera causa es el hambre de la gente, o sea, la gente viajaba por necesidad y el peligro que se enfrentaban eran los poderosos, eran los poderosos establecidos. Es que la perspectiva de la gente sobre los problemas sociales habían pasado del yo al nosotros, y esto así concluye el capítulo número 15. En el 16 dice que el capítulo 16 comienza con una pequeña descripción de los puestos de hamburguesas y las cafeterías que se encontraban en la ruta 66. Acá dice que la cafetería era típica, en la cual estaba a cargo de una mujer a menudo irritada, que sin embargo se vuelve amigable cuando entran los camioneros y tenía muchos clientes, ¿no? Y que siempre pueden pagar. O sea, cambiaba de humor cuando los clientes entraban y ellos podían cancelar lo que consumían. Los viajeros más ricos sueltan nombres con aire jactancioso y compraban productos innecesarios. Y los dueños de los comedores se quejaban de los trabajadores migrantes, ya que no podían pagar y a menudo robaban. Y también dice, una familia entra en un restaurante designado y quiere comprar una barra de pan. Y dice que la dueña Maed le dice que su negocio no es una tienda de comestibles. Pero el hermano menor, es más receptivo y por su parte, dice Maed eventualmente vende dulces a la familia, ¿no? A un precio más bajo de lo normal. Mae y Al se preguntan qué harán esas familias una vez que llegaban a California. Ese era su interrogante de ellos dos, ¿no? ¿Qué harán las familias cuando lleguen a California? Aquí en el capítulo, llegarán a California. Ahora continuamos con el capítulo número 16. Aquí los Joat y los Wilsons continúan su viaje a California, enfrentando dificultades en el camino. El automóvil de los Wilson se averió, y aunque Sayri sugiere que los Joat sigan sin ellos, Madre Joat se niega, ¿no? Insistiendo que la familia debe permanecer unida. Aquí casi reflexiona sobre el movimiento hacia el oeste y predice que ese cambio transformará el país. Y al revelar que la madre Joat estaba preocupada por la libertad condicional que tenía Tom, también menciona que la abuela muestra signos de locura. Y tras reparar el automóvil de los Wilson, los Joat llegan a un campamento donde deben pagar un cargo extra para evitar ser acusados de vagancia, ¿no? Tenían que pagar para poder hacer su campamento. Y también dice que hay un hombre advierte sobre los anuncios y de los trabajos engañosos que había en aquellos volantes, lo que siembra preocupación sobre el futuro de la familia en su destino. Así concluye el número 16. Ahora iremos al capítulo número 17.
Aquí dice que acá nos narra un importante patrón de comportamientos que surgen entre los trabajadores migrantes. Dice que durante el día, mientras ellos viajan, sus autos van separados, pero por la noche sucede algo extraño en el campamento donde ellos hospedan. Dice que las diferentes familias se convierten en una sola, sus pérdidas y sus preocupaciones se vuelven más comunitarias. Las familias al principio son tímidas, ¿no? Pero poco a poco van construyendo pequeñas sociedades dentro de los campamentos con códigos de conducta y derechos que deben ser atendidos. Para las para las para ellos solo había dos castigos, que era la violencia y el ostracismo. Y también los líderes generalmente eran los ancianos, que eran sabios, ¿no? Y las diversas personas las diversas familias encontraban una conexión entre ellos. Y así concluye el capítulo número 17. Dice que en el 18 los Joat llegan a Arizona, donde un guardia fronterizo casi los obliga a regresar, pero finalmente lo deja continuar. Al llegar al desierto de California, se enfrentan a un terreno estéril y desolado. Dice que en una parada conocen a otros inmigrantes que desean regresar por el odio que tenían los californianos, ¿no? De aquel lugar, que sentían hacia los inmigrantes. Gran parte de la tierra pertenece a la compañía de tierras y ganados, que no la trabajaban. Y los sheriff hostigaban a los migrantes llamándolos oquies. Acá Noah, uno de los hijos de los Joat, decide abandonar a la familia porque siente que no se preocupaban por él. La abuela Joat sigue enferma, queriendo ver al abuelo fallecido. Una mujer testigo de Jehová le advierte a la madre Joat que la abuela morirá pronto. La abuela muere, pero madre Joat no lo sabe hasta que se llegan a las naranjales del día siguiente. Los sheriff, al ver a los Joat, les ordena que se retiren, que se vayan. Y Tom admite que habría golpeado al sheriff si hubiera estado presente. Acá también dice que los Wilson deciden quedarse porque Sayrit estaba muy enferma. Y finalmente los Joat deben enfrentarse a la muerte de la abuela y seguir con el viaje. Acá en el capítulo 19 dice que nos explica que California, que originalmente pertenecía a México, fue tomada por los estadounidenses, que transformaron la agricultura en una industria de gran escala. También nos menciona que fueron manejados los vastos campos, trajeron trabajadores inmigrantes y principalmente fueron chinos, mexicanos, filipinos y japoneses, quienes fueron prácticamente tratados como esclavos. Con el tiempo, los terratenientes dejaron de ser agricultores para convertirse en empresarios y sugirieron una fuerte animosidad hacia los Oquis. Eran emigrantes de otras partes de los Estados Unidos, ya que competían por empleos y hacían bajar los salarios. También durante la Gran Depresión existían campamentos ilegales de inmigrantes que aparecían en todo el estado. Y el odio hacia los Oquis dice que se intensificó, especialmente por un incidente en que un niño Oqui disparó a un sheriff. También dice que los terratenientes temían que los Oquis, al estar desesperados por la comida y la tierra, pudieran arrebatarle sus propiedades por la fuerza, ya que la tierra cada vez estaba más concentrada en pocas manos, dice, ¿no? Así concluye el capítulo número 19. En el capítulo número 20 tenemos que los Juárez dicen que no pueden pagar el funeral de la abuela y buscan trabajo en un campamento, y un joven les advierte sobre el fraude de los trabajos que anunciaban en los volantes y les sugiere organizarse para exigir mejores salarios, o sea, que hagan como huelgas, ¿no? Mientras tanto, dice que Connie, el esposo de Rosa Sharon, se arrepiente de haber viajado con los Juat, y un grupo de niños le habla sobre un campamento llamado Wet Pats. Tom y Floyd enfrentan a un sheriff, y en el caos casi es arrestado, y Rosa de Sharon descubre que Connie había desaparecido, su esposo, ¿no? Y el tío John ofrece el dinero que había guardado para una bebida, que eran $5, ¿no?
Acá dice que la policía planea quemar el campamento, por lo que los Watts se van y se dirigen al campamento del gobierno. Así termina el capítulo 21. En el capítulo 20, en el capítulo 21 tenemos que los trabajadores inmigrantes se estaban, habían como que cambiado de actitud. Ahora estaban unidos para luchar y también dice que eran, como digo, para luchar y que eran capaces de defenderse, ¿no? Y las tensiones se habían vuelto mayores. Sin embargo, no habían desaparecido. También existió pánico y los inmigrantes iban en aumento. Los residentes de California les temían, considerándoles sucios, degenerados, ignorantes y maniáticos sexuales y muchas cosas más, debido a que la cantidad de los trabajadores inmigrantes habían provocado que los salarios bajen. Los propietarios puedan recurrir a estrategias para aumentar así más sus ganancias, ¿no? Y también dice que compraban fábricas de conservas donde mantenían el precio bajo de la fruta para así lograr expulsar a los pequeños agricultores y poder monopolizar el mercado. Así todo eso, lo que esos propietarios no saben es que la línea entre el hambre y la ira era muy delgada. Y así concluye el número 21. En el 22 dice que los Joat llegan al campamento del gobierno y se sorprenden por las comunidades como baños, ducha, agua. Y en ese lugar estaba gestionado por un comité central que era elegido por los residentes. Tom es invitado a trabajar con Timothy y Wilkie Wayasek, quien les informaba sobre las tácticas de los propietarios para bajar salarios y las falsas acusaciones de comunismo. La familia se adapta al campamento, los niños exploran las instalaciones. Rosa de Sharon se siente aliviada al saber que una enfermera puede ayudarla en el momento de su parto, ¿no? Y Madre Juan aprecia la seguridad y la dignidad que les ofrece aquel lugar. Sin embargo, enfrenta tensiones con Lisbeth Sandrick, una fanática religiosa que asusta a Rose con advertencias sobre los bailes. A pesar de las mejoras, Madre Juan reflexiona sobre las pérdidas sufridas y lo que le generaba tristeza. Mientras tanto, el tío Joe lucha con la culpa y el padre intenta consolarlo. En el capítulo 23 tenemos que los trabajadores migrantes buscaban diversión donde sea que la encuentren, ¿no? Ya que en chistes, historias divertidas y cosas así, cuentan historias de heroísmo, el trato hacia los indios, relataban historias de un hombre rico que se hizo pasar por pobre y que se enamoró de una mujer rica y cosas así. Y también dice que los trabajadores encontraban placer en tocar la armónica, la guitarra, el violín y en emborracharse. En el capítulo 24 tenemos que los rumores de la policía que iban a interrumpir el baile llegan al campamento, ¿no? Que según Exara Houtsu, el presidente del comité central del campamento, dice que esa táctica era utilizada frecuentemente por la policía. Y Houston le dice a Willie Eaton, el jefe del comité de entretenimiento, que si deben golpear a un oficial deben hacerlo de una manera que no dejen salir sangre. Entonces los miembros del campamento dicen que los californianos los odian porque los inmigrantes podrían obtener alivio sin pagar impuestos sobre la renta, pero los propios inmigrantes rápidamente contradecían aquella idea, ¿no? Alegando que ellos pagaban sus impuestos sobre las ventas, impuestos sobre el tabaco y así. En el baile, Willie se acerca a Tom y le dice dónde deben vigilar a los intrusos. Tom, de hecho, los localiza, ¿no? Aunque no puede evitar que ellos comiencen una pelea, la policía entra en el campamento de inmediato y Houston discute con la policía sobre los intrusos y le pregunta quién les pagó, pero los oficiales
se limitan a decir que tienen que ganar dinero de alguna manera. Una vez resuelto el problema, el baile continúa sin altercados, ¿no? Y así concluye el capítulo número 24. En el 25 tenemos que dice que la primavera en California es hermosa porque el cultivo de árboles en los huertos es responsabilidad de los hombres que lo saben hacer, que ellos experimentaban con semillas y los cultivos para hacerlos resistentes a los insectos y a las enfermedades. Sin embargo, los frutos se podrían. Las uvas podrían todavía se usaban para hacer vino, incluso si estaban contaminadas con moho o ácido fórmico. La razón es que este vino era suficiente bueno para los pobres, ¿no? También dice que la descomposición de la fruta se extendía por todo el estado. Y también se hace evidente que los hombres que han creado los nuevos frutos no pueden crear un sistema mediante el cual toda la gente pueda acceder a ellos. También, como argumenta el narrador, aquí hay un crimen que va más allá de la denuncia. Hay un dolor de que el llanto no puede simbolizar, ¿no? Los niños deben morirse de pelagra, porque el negocio de naranja no puede ser menos rentable, dice, ¿no? En el capítulo número 26 tenemos que dice que los Huat enfrentan dificultades económicas en Huetepat, donde el trabajo era escaso y las preocupaciones iban en aumento. Madre Huat decide que debe buscar mejores oportunidades y la familia se prepara para dirigirse al norte. En el camino sufren problemas mecánicos y encuentran un trabajo temporal, que era recolectar duraznos, ¿no? Aunque los salarios eran bajos, ¿no? Y las condiciones eran muy difíciles. En el rancho, Tom encuentra a Cassie, quien lideraba una huelga para hallar justicia laboral. Durante un enfrentamiento con la policía, Cassie es asesinado y Tom mata al agresor en defensa propia, obligándolo a huir y esconderse. La familia enfrenta tensiones internas. Madre Joad lamenta la desunión familiar. Rosan de Sharon culpa a Tom por los problemas y Winfield enferma gravemente. A pesar de los conflictos, los Joad se movilizan para proteger a Tom, ¿no? Escondiéndolo mientras abandonan el rancho por caminos secundarios en busca de nuevas esperanzas. Así termina el capítulo número 26. En el 27 dice que aquellos que querían ganar algo de dinero con la cosecha de algodón, primero debían comprar a los propietarios del campo la bolsa para recoger el algodón. Los hombres que pesan el algodón arreglaban las balanzas para engañar a los trabajadores. Y también dice que debido a la creciente industrialización de la agricultura, también se introduce la máquina que recolectaba el algodón. Iba a ser introducida, ¿no? Y eso haría que dejara sin trabajo a aquellas personas. En el capítulo 28 tenemos que los Huat vivían en un furgón junto a un arroyo y trabajaban recogiendo algodón. Y un incidente surge cuando Rutiet, enojada tras perder sus dulces, revela que Tom está prófugo. Madre Huat, preocupada, lo visita en secreto para darle dinero y despedirse de él. Tom le confiesa que planea seguir el legado de Cassie, trabajando por la justicia social y promete reunirse con la familia en el futuro. La lluvia aquí comienza a complicar la vida de los Joat, mientras que se enfrentan a tensiones con los White Wright por la relación de Al y Ahiet. Ambas familias acuerdan permanecer unidas. Al y Ahiet anuncian su compromiso. Más tarde, mientras recogen algodón, Rosa de Sharon enferma gravemente. La familia se apresura a cuidarla. Encienden un fuego en el furgón para calentarla mientras que la tormenta continuaba, ¿no? Dejando su futuro en la incertidumbre. En el capítulo 19 dice que las familias de los trabajadores inmigrantes se preguntaban hasta cuándo durará el diluvio. La lluvia daña los autos y penetra en las tiendas. Durante las tormentas, algunas personas acudían a las oficinas de socorro, pero ahí había reglas. Se requería que uno viva en California durante un año antes de recibir ayuda.
Por otro lado, no había trabajo disponible durante ese periodo de 3 meses. Hombres hambrientos llegaban a los callejones a pedir pan. Muchas personas morían, ¿no? Mueren, ¿no? Y la ira se va intensificando, y lo que hace que los sheriff tomen juramento a nuevos habitantes. Está claro que no habrá trabajo ni comida por bastante tiempo. Eso nos escribió en el capítulo 19, perdón, en el capítulo 29. En el 30, en el capítulo final, dice que tras 3 días de lluvias intensas, los Wainwright deciden irse, pero los Huat permanecen cuando Rosa de Sharon entra en labor de parto. Aunque los hombres intentaban protegerse, el campamento con un terraplén, el agua lo supera, ¿no? Y Rosa de Sharon da luz a un bebé muerto. Ante la creciente inundación, los Joat deben abandonar su automóvil y refugiarse en un granero cercano. En aquel granero encuentra un hombre moribundo y a su hijo, quienes no habían comido en días. Y dice que en un gesto de compasión, Rosa de Sharon amamanta al hombre con su leche materna, y lo cual ofrece un símbolo de esperanza y solidaridad en medio de aquella desesperación que pasaban aquellas personas. Así concluye este capítulo y así termina la obra. Muchas gracias y nos vemos en otro video.